Muy buenas noches, amigos de Cátedra Cosco. Nos encontramos una vez más en una sesión académica a las que ya estamos acostumbrados en Cátedra Cosco. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que se titula La utopía del debido procedimiento parlamentario. La exposición va a estar a cargo de Vanessa Escobar Marcavillaca. Ella es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha sido practicante preprofesional de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Actualmente es practicante profesional del estudio Muñiz en Cusco. Ha sido presidenta del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho CIET y también ha sido exdirectora de la revista de Derecho Yacha. En cuanto a mí concierne, la conozco personalmente a raíz de la experiencia que tuvo como practicante en la Sala Civil y con justicia. Puedo decir de Vanessa que es una rara avis, ¿no? Esas personas que de vez en cuando aparecen, cual cometa Halley, cada cierto tiempo, con características académicas notables, una capacidad de estudio y de análisis del derecho civil en cuanto a mí concierne excelentes. Y bueno, me agrada presentarla en esta oportunidad. Les pido por favor que tengamos apagados nuestros micrófonos para no interrumpir la conferencia y al final de la misma daremos lugar, como siempre, a algún nivel de participación y de preguntas. Bueno, sin más este preámbulo, yo dejo en el uso de la palabra a Vanessa para que haga la exposición correspondiente. Buenas noches con todos y todas las presentes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Murillo por su invitación y también por sus palabras. También tengo una referencia enorme hacia su persona. Para mí siempre ha sido una inspiración en el espacio de trabajo que hemos compartido juntos. Y el día de hoy creo que es mucho más especial porque estoy compartiendo un espacio académico el día de hoy, que además para mí es un tema muy relevante, como lo es el debido procedimiento parlamentario, sobre todo en un espacio en el que cada día la escena política se vuelve más caótica. Este es el motivo por el que he denominado mi exposición de procedimiento parlamentario y voy a compartir algunos tópicos relativos a ello con ustedes el día de hoy. Bueno, para empezar, esta es la imagen que actualmente se tiene de nuestro Congreso de la República, donde las instituciones, en lugar de ser motivo para el control interorgánico, más bien se vuelve en un motivo de venganza o de persecución contra las personas que o por valentía o por interés se introducen en la política. El debido procedimiento parlamentario, tengo que decir primero que no es una institución nueva en nuestro derecho nacional, porque todavía se remonta a el año en el que el presidente Fujimori estaba en funciones en el Perú. Las personas que ven ustedes allí son quienes entonces, en el año de 1996, eran magistrados del Tribunal Constitucional, los señores Delia Arboredo Marzano, Guillermo Reiterri y Manuel Aguirre Roca. ¿Por qué solamente los he puesto a los tres? Porque son estos tres los que luego van a ser protagonistas del caso Tribunal Constitucional versus Perú. ¿Qué pasa con estas personas? Y en el panorama de 1996. Alberto Fujimori, expresidente de la República, intenta postular por tercera vez a la presidencia de la República y entonces intenta inscribir su partido Perú 2000 ante el Jurado Nacional de Elecciones. El problema con el que ese entonces se enfrentó Fujimori es la propia constitución que él promulgó luego del golpe de Estado del 92, porque la constitución del 93 en su redacción original prescribía en su artículo 112 que el mandato presidencial era únicamente de 5 años y que para ser reelegido de inmediato solo, solo podía ser reelegido una vez, de manera inmediata. Luego, para otra postulación, tenía que pasar como mínimo un periodo constitucional, es decir, 5 años, proscribiendo así de que el mandato se puede extender a más allá de 10 años consecutivos. Esta es la razón por la que el Jurado Nacional de Elecciones interpone una tacha contra la inscripción de Perú 2000.
Y hecho esto, el Congreso de la República emite la Ley 26657, denominada Ley de Interpretación Auténtica, cuyo artículo 1 establecía que la redacción del artículo 112 estaba referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del texto constitucional. Por lo tanto, en el cómputo no se debían tener en cuenta retroactivamente los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. ¿Cuál era el propósito de esta norma? Pues evidentemente era viabilizar la postulación del presidente Fujimori una tercera vez. Este es el motivo por el que el Colegio de Abogados de Lima interpone una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Y entonces la ponencia recae a cargo del magistrado Rey Terry. Y esta es una de las decisiones más difíciles a las que se enfrenta el Tribunal Constitucional, no solamente por la carga política que tenía dentro la decisión y la propia demanda de inconstitucionalidad, sino porque además comenzaron los magistrados a recibir diferentes presiones externas. Esto también concretado en el hecho de que comenzaron a suscitarse una serie de hechos dentro del propio Tribunal Constitucional, incluyendo el robo de la ponencia del magistrado Rey Terry, la que había sido entregada a la policía y además filtrada a los medios de comunicación. Cuando esto pasa, el Congreso manda una carta al Tribunal Constitucional solicitándole de que no falle en ese sentido, porque se quería declarar fundada la demanda. Una vez que esto sucede, dos de los magistrados del TC, los magistrados Díaz Valverde y García Marcelo, comienzan a denunciar una serie de irregularidades en la toma de decisión y exigen al presidente del TC, el magistrado Nuyen, que se vuelva a votar, cosa que luego se viabiliza, y en esta oportunidad, al menos cuatro magistrados retiran su voto y se abstienen, indicando de que previamente ya habían adelantado opinión sobre el tema, quedando solamente así habilitados para votar Reboredo Marzano, Rey Terry y Aguirre Roca, los tres que ustedes han visto aquí. Entonces, como los votos no alcanzaban para declarar la inconstitucionalidad de la norma, se limitan a declararla inaplicable para el presidente Fujimori. Decisión que condenó su destino porque luego fueron destituidos por el Congreso de la República. Además, en un procedimiento lleno de irregularidades que haría que estos tres magistrados recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no solamente se advirtió esto, sino que además los magistrados eran materia de presiones y ataques, como se puede ver en la foto, donde incluso la magistrada Reboredo sufrió el desmonte de una de sus llantas en su vehículo personal. La Corte Interamericana entonces declara responsable al Estado peruano, entre otros, por la vulneración del artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8 de la Convención Americana literalmente tiene la denominación de garantías judiciales, pero algo importante es que la Corte Interamericana establece que este derecho es extensible a otros ámbitos, como lo sería el procedimiento parlamentario. Y a partir de esto se comienzan a evidenciar una serie de vicios del procedimiento que se siguió contra los tres magistrados del TC. Comenzando primero porque cuando se formó una comisión investigadora presidida por la congresista Marta Hildebrand, no estaba previsto investigar el sentido de la votación de los magistrados, sino que al contrario, fue la magistrada Reboredo Marzano la que denunció la sustracción de diferentes documentos en su oficina, y ese era el hecho a investigar. Inclusive la comisión de manera expresa dijo que no investigar el fundamento de voto, sino solamente esto. Pero luego, cuando los magistrados Díaz y García recurren y denuncian estas irregularidades supuestas en la votación de los magistrados, se varía el tema de investigación o el tópico de investigación a por qué los magistrados habían votado de esa manera. Y no se les concede la oportunidad de volver a concurrir para efectuar sus descargos de manera oral. Aparte de esto, en las comisiones de investigación también participaron los propios parlamentarios que remitieron la carta al Tribunal Constitucional donde les pedían que no fallen en cierto sentido, vulnerando así también la garantía de independencia.
Otro vicio que advierte la Corte Interamericana es lo referido a los plazos razonables, los que fueron relativamente cortos, teniendo en cuenta cuál era la magnitud del problema que se estaba suscitando. Y también se vulneró el propio reglamento del Congreso y otra vez la garantía de independencia, permitiendo a los miembros de la comisión permanente que voten en la decisión final cuando ello ya estaba prescrito desde la Constitución del 93 y en el reglamento del Congreso además. Esta luego va a ser la base para que el Tribunal Constitucional pueda también reconocer que el debido procedimiento se aplica a los procedimientos parlamentarios. Y esto lo hace primero, o bueno, de manera más marcada, diríamos, en el caso Tineo Cabrera. Este fue el caso de un juez que estaba involucrado en emitir decisiones a favor de los intereses del ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Y a partir del análisis del antejuicio político que se le había seguido, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que efectivamente el debido proceso o el debido procedimiento se puede extender al ámbito parlamentario. Entonces nos señala que las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionatoria, corporativa y parlamentaria. Así lo estableció la Corte Interamericana en la sentencia Tribunal Constitucional versus Perú. A partir de esto, el TC va a fijar un plexo de derechos que considera extensibles al procedimiento parlamentario, como lo serían, por ejemplo, legalidad y taxatividad, el comunicar la acusación de manera previa y detallada, el conceder el tiempo y el medio necesario para que se pueda ejercer la defensa, ser juzgado además por autoridad imparcial. También reconoce la aplicación del non bis in idem, el derecho al plazo razonable y lo relativo al que se debe respetar el número de votos que exige la propia Constitución y el reglamento del Congreso para que proceda determinada causa. Luego de esto, o dicho esto, voy a referirme de manera breve a la institución de la acusación constitucional. A pesar de que el caso Tineo Cabrera también dice de que el debido procedimiento se aplica a las comisiones investigadoras, no voy a abordar esto último, sino solamente a la acusación constitucional. Para poder entenderla, primero hay que partir del artículo 99 de la Constitución del 93, que en su redacción original nos decía que corresponde a la Comisión Permanente acusar al Congreso, al presidente, a los congresistas, ministros de Estado, miembros del TC, miembros de la Junta Nacional de Justicia, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y contralor general, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Esto que está subrayado luego permite al Tribunal Constitucional hacer una disgregación de dos instituciones dentro de la acusación constitucional, que serían el juicio político y el antejuicio político. Hay una diferencia sustancial entre estas dos instituciones. Y bueno, de manera general vamos a decir que es la naturaleza, aunque también hay cierta discusión doctrinaria sobre esto, pero para poder entenderlo de manera sencilla, vamos a decirlo así. El juicio político tiene por medio infracciones a la Constitución. El motivo por el que se investiga o se sanciona a un alto funcionario es porque ha cometido una infracción a la Constitución. Estas entendidas como infracciones a los valores constitucionales. Hay una cuestión importante en lo referido a cómo se lleva el juicio político en el Perú, porque en varias oportunidades el Tribunal Constitucional ha establecido que el marco de referencia para desligar o desprender una infracción sería la propia Constitución, porque no hay otro texto, no hay otro catálogo donde se nos indique cuáles sí y cuáles no son infracciones, sino que el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para poder establecer cuál sería una infracción constitucional. ¿Ok? Hay mucho debate respecto a esto porque esta amplia discrecionalidad a veces ha devenido en arbitrariedad y como vamos a ver más adelante, no en pocas ocasiones el Congreso ha determinado que son faltas políticas, instituciones que no tienen nada que ver o artículos que no llevan consigo la naturaleza de una infracción. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de un juicio político? Puede ser la suspensión, inhabilitación o destitución del funcionario o su archivamiento, ¿no? Pero esto es lo general. La diferencia con el antejuicio político, como decíamos, es la naturaleza, entre comillas, de la institución, porque mientras que se dice que el juicio político es, valga la redundancia, político, en el antejuicio se considera que existe un carácter más técnico jurisdiccional.
¿Por qué? Porque ya no son infracciones a la Constitución o faltas políticas las que están de por medio, sino delitos funcionales, es decir, que el marco de referencia ya no sería la Constitución, sino el Código Penal. ¿Cuál es la consecuencia de que se encuentre un funcionario responsable mediante antejuicio político? Es de que se levante el fuero y se ponga la investigación a cargo del Ministerio Público. ¿Ok? Esto de manera muy concreta y sucinta para poder diferenciar ambas instituciones. Ahora, voy a abordar algunos casos que han pasado por el Congreso, pero también han llegado a una instancia judicial vía acción de amparo, justamente porque se ha denunciado la vulneración al debido procedimiento parlamentario o el juzgado así lo ha encontrado. Y el primer caso al que me voy a referir es el caso Salas Arenas. Para quienes no están muy familiarizados, aunque lo dudo, el señor Salas Arenas fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones en los periodos 2020 al 2024. Y este periodo ha sido uno de los más difíciles que hemos pasado como país por la alta polarización política que existía, sobre todo marcada por los dos candidatos que pasaron luego a segunda vuelta, que como sabemos fueron el señor Castillo y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué pasó luego de que el señor Castillo fuera declarado presidente de la República? Como ya deben saber ustedes, hubo una acusación fortísima de fraude electoral, de que las votaciones no habían sido limpias. Y esto se expresó en una serie de manifestaciones, no solamente contra el presidente Castillo, sino además contra las autoridades electorales, quienes eran materia de protestas afuera no solamente de la sede de los organismos electorales, sino además en sus propios domicilios, siendo que incluso algunos grupos de oposición vía redes sociales develaban cuál era la dirección domiciliaria de estas autoridades e incluso el señor Salas Arenas fue materia de amenazas de muerte vía redes sociales y también frente a los lugares donde concurría. Esto haría luego de que Salas Arenas recurriera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo garantías para su vida, que devino luego en la emisión de la Resolución 56 de 2021, donde justamente la Corte evidencia todo este proceso de ataque que existió contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, lo que incluyó atentados contra su vida y exhorta al Estado peruano a que pueda ofrecerle medios para protegerlo. No solamente a él, por cierto, sino también a su familia, que como podemos ver, se incluyeron como beneficiarios porque también estaban siendo materia de los mismos ataques. Todo este panorama entonces hacía necesario que el Estado peruano diera cumplimiento a la resolución de la Comisión, no solamente en el ámbito de proteger la vida del señor Salas Arenas, sino además de proteger su permanencia en el cargo, porque todo lo que estaba sucediendo deslegitimaba la función que estaba desempeñando en ese entonces y necesitaba de altas dosis de legitimación para que pueda seguir tranquilo en el cargo sin ser materia de todas estas represiones. Pero no fue así, porque fue luego, durante ese periodo, materia de hasta 3 denuncias constitucionales interpuestos por la congresista Ruth Hildebrand, por el señor Luis Arce Córdoba, que en algún momento también fue parte del pleno del JNE, y por el señor Carlos Calderón Carvajal. Todas estas denuncias tienen un factor común y es que acusan al señor Salas Arenas de haber cometido abuso de autoridad, que es un delito establecido en el Código Penal y que por lo tanto tenía que ser procesado mediante antejuicio político, que como hemos visto tiene de por medio delitos funcionales. Esto llegó luego a la Corte Constitucional de Arequipa. El motivo es que, como ustedes ya habrán notado, en el artículo 99 de la Constitución, que regula cuáles son los funcionarios que pueden ser acusados constitucionalmente, no está previsto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ni tampoco ninguna autoridad electoral, siendo este el motivo por el que desde el año 2003 el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso a que pueda modificar este artículo e incluir a las autoridades electorales, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Y también ha sido materia de debate porque inclusive la Comisión de Venecia del Parlamento Europeo
dio una opinión en el sentido de que no podría aplicarse este procedimiento a las autoridades electorales porque significaría una presión política en el desempeño de sus funciones y por lo tanto no debería ser. La cuestión central es de que el Congreso no hizo la modificación para que se pueda incluir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y esta es una lista cerrada que no admite interpretación extensiva. No se puede incluir a funcionarios si es que no están expresamente incluidos dentro del artículo 99 de la Constitución Política. Pese a lo cual, como ya dijimos anteriormente, se interpusieron acusaciones o denuncias constitucionales contra el señor Salas Arenas. Esto luego, llevado mediante un proceso de amparo, devino en que se declarara fundada su demanda y como se trataba, perdón, de una amenaza de vulneración, entonces lo que hizo la Corte fue disponer el cese de la amenaza y declarar la nulidad de todos estos procedimientos llevados en el Congreso. Lamentablemente, este proceso judicial fue luego anulado por el Tribunal Constitucional porque el Congreso había conflicto competencial, acusó al Poder Judicial de menoscabar sus competencias, abocándose a causas que no le correspondían, como lo sería, por ejemplo, el investigar a los altos funcionarios del Estado, investigarlos y sancionarlos eventualmente, ¿no? Pero lo cierto es que esto no desvirtúa de que en el proceso de amparo se haya evidenciado la vulneración no solamente del derecho del señor Salas Arenas a la permanencia del cargo y a la independencia de la administración de justicia como autoridad electoral, sino además que el Congreso actuó con infracción de la propia Constitución y de su propio reglamento. Un segundo caso. Bueno, aquí está la sentencia del Tribunal Constitucional, donde hace la exhortación al Congreso que, bueno, hasta el momento, luego de 20 años, no se ha cumplido, ¿no? Con lo propio. Un segundo caso, les decía que voy a tratar el día de hoy, es el caso del señor Pedro Castillo, el expresidente de la República. Para quienes no están muy familiarizados con la fotografía de la pantalla, esta fue una entrevista que se hizo al señor Castillo en el año 2022, cuando ya era presidente de la República. En México, además. Y el entrevistador, el periodista, le pregunta por una declaración que Castillo había hecho en el 2018, donde no como candidato presidencial, no como presidente, era 2018. Él fue como, digamos, dirigente político, fue a Bolivia y entonces, entre el medio de las arengas, dijo que a Bolivia le debería corresponder mar peruano. Y el periodista le vuelve a preguntar por este suceso cuando ya era presidente. Y le dice, señor Castillo, ¿qué piensa ahora sobre lo que usted dijo en el 2018? Y lo que dice Castillo es lo siguiente, habría que consultarle al pueblo peruano, porque ahora ya no me debo a mí, sino me debo a los votantes o al pueblo peruano, ¿no? Esto causó un revuelo que no se pueden imaginar. Seguramente ustedes también lo han visto en algún momento, porque no solamente causó indignación entre la población peruana, sino también en el propio Congreso. Y con base en esto, también se decide iniciar un procedimiento tanto de juicio como de antejuicio constitucional contra el expresidente de la República. ¿Por qué se le acusaba? Diferentes cosas. El artículo 32 de la Constitución peruana, el artículo 54, el 110 y el 118. Y además el artículo 325 del Código Penal. Los primeros 4 esquemas corresponden al trámite que se hizo del juicio político. ¿Por qué? Porque son faltas contra la Constitución. Y el último correspondería a lo que es el antejuicio, ¿no? Por haber infringido el Código Penal, un delito funcional. Entonces, ¿qué decía el Congreso? Decía que Castillo había vulnerado todas estas disposiciones, que he colocado aquí de manera sucinta para que puedan darse ustedes cuenta de cómo están redactadas, ¿no? El artículo 32 regula el referéndum y nos dice las materias que pueden ser sometidas a referéndum. En específico, centrándonos en que no pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial, la aprobación de normas con rango de ley, ordenanzas municipales o materias relativas al proceso de descentralización. El artículo 54, ¿qué nos dice? El territorio del Estado es inalienable e inviolable.
Artículo 110, el presidente es el jefe de Estado y personifica la nación. Y artículo 108, que regula lo relativo a las atribuciones del presidente. En específico, inciso 2, representar al Estado e inciso 11, dirigir la política exterior. Luego, el artículo 325 del Código Penal. Esta es una modalidad del delito de traición a la patria. En específico, ¿qué prescribe? El que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa no menor de 15 años. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es de que, como lo decía anteriormente, el Congreso no tiene un catálogo de cuál podría ser infracción y cuál no podría ser infracción. Y entonces, en varias oportunidades, incluyendo este caso, ha atribuido como faltas políticas conductas que no tienen que ver con el caso. Porque, por ejemplo, lo relativo al referéndum, lo relativo al territorio, son normas que solamente regulan instituciones de la Constitución, pero no implican un accionar o un omitir, perdón, que luego puede ser derivado en falta política. Al igual que el artículo 110 y el artículo 118, que solamente prescriben cuáles son las atribuciones o cuáles son las funciones del presidente de la República, pero no son faltas políticas. Y eso es lo que dice luego el Tribunal Constitucional. Oye, estás procesando a alguien con una norma atributiva, que no es falta política. Y no escapa de eso el artículo 325 del Código Penal. Pero respecto de eso, el Tribunal Constitucional es un poco más acucioso y dice, has tipificado mal el delito que les estás atribuyendo al expresidente porque solamente te estás basando en una especulación y ni siquiera en un acto que se haya terminado de consumar, como vamos a ver a continuación. En específico, los considerando 71 y 73. Aquí nos dice el Tribunal Constitucional. Para justificar la aplicación de este tipo penal, se menciona que el presidente de la República, incluso antes de ser elegido presidente, habría estado sosteniendo que Bolivia tenía derecho al mar. Y luego en CNN señaló que consultaría a la población peruana sobre la salida al mar de Bolivia, de donde se desprende que efectivamente la intención a una consulta popular para ceder parte de nuestro territorio. ¿Qué nos dice el fundamento 73? En el desarrollo de los fundamentos no se efectúa ninguna precisión sobre en qué medida las declaraciones del presidente de la República puedan ser subsumidas en el delito de traición a la patria. Es decir, que no se especifica en qué medida el desarrollo de una entrevista puede constituir un acto dirigido a someter a la República, más aún si es que no fue complementada con actos posteriores de ejecución. Estoy bastante de acuerdo con esta parte de fundamentación del Tribunal Constitucional, pero incluso me parece más acertado lo que en el fundamento de voto establecen los magistrados Gutiérrez Tixe y Domínguez Haro, donde en esencia nos dice, Congreso, tú has castigado la opinión de tu presidente o has intentado castigar la opinión de tu presidente. Ello lo dice en su voto singular. La opinión no es un delito. En el presente caso, si de por medio hay alguna afectación de derechos, sin duda es el derecho a la opinión del presidente de la República. Imputar un delito podría concebirse en la medida que el tipo específico así lo señale, como es el caso, por ejemplo, de la apología al delito o a la subversión. Al tener tipos específicos, se entiende que son las únicas excepciones a la regla. Todos podemos formular nuestras opiniones. La opinión es propia del pensamiento humano. La democracia guarda coherencia en ella. Si la censuramos, el riesgo es para la democracia. Básicamente, y en resumen, lo que han dicho acá Gutiérrez y Domínguez Haro es lo que ya les mencionaba. Congreso, has castigado la opinión de tu presidente. Esto, por cierto, antes de pasar al siguiente caso, merece una reflexión importante, y es que el antejuicio político tiene por medio de la comisión de un delito. No es una cuestión leve que se puede hacer todos los días, que se puede utilizar como si nada, porque de por sí puede traer aparejada la privación de la libertad. Y si esto es así, entonces merece que el Parlamento sea lo más acucioso posible en su procedimiento, sobre todo si se trata de un alto funcionario del Estado, del más importante, además, como lo es el presidente de la República. Una discusión que también tuve es respecto a cuál fue la repercusión de la opinión que en ese momento dio Castillo. Sabemos que el presidente no se caracterizaba por ser el mejor orador al momento de dar sus declaraciones. Pero entonces, si es que se consideraba que la opinión
era lesiva de la dignidad del país, entonces a lo mejor debió proceder una vacancia por incapacidad moral, pero no un antejuicio político por el delito de traición a la patria. El siguiente caso, el de la señora Zoraida Ábalos. Ella fue fiscal de la Nación en el periodo 2019 al 2022 y también fue sometida a un proceso de juicio y antejuicio por una cosa en esencia. Cuando Zoraida Ábalos decide iniciar una investigación contra el presidente Castillo, luego decide suspender sus investigaciones, porque, según la Fiscalía de la Nación, había un impedimento en el artículo 117 de la Constitución, que eran los delitos en específico por los que procedía a acusar al presidente de la República, no encontrándose entre ellos el delito de organización criminal o tráfico de influencias, que era materia de su investigación en aquel año. Bastó esto para que el Congreso la inhabilitara por 5 años para el ejercicio de la función pública. Evidentemente, esto llegó también a sede jurisdiccional, en donde se analizaba 2 artículos, tanto de la Constitución Política como del Código Penal, porque fue sometida a juicio, pero también ante juicio político, que era lo que le imputaba el Congreso de la República. Primero, en juicio político, el artículo 159 de la Constitución, que decía, corresponde, o dice actualmente también, corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. ¿Y qué nos dice del lado del antejuicio el 377 del Código Penal? Que es lo relativo a omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Dice, el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena no menor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo porque el Congreso de la República utilizaba una norma atributiva que nada tenía que ver con una falta política para procesar a Zoraida Ábalos mediante juicio político. Lo del 377 tiene un poco más de debate y les voy a decir por qué. El artículo 117 de la Constitución Política ciertamente es un límite para las investigaciones y para las acusaciones o denuncias constitucionales que se puedan formular contra el presidente de la República, porque al presidente no se le puede acusar por cualquier delito. El 117 es limitativo en cuanto a que solamente podría ser acusado por el delito de traición a la patria o por los demás supuestos que ustedes ven ahí, impedir las elecciones, eh, o por disolver el Congreso, por impedir su reunión, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales. Este no es un artículo de textura abierta, no permite que al presidente se lo acuse por otras causales distintas de las establecidas. Y entonces, ¿esto qué generó? Que por años el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía de la Nación, tuviera un margen muy amplio de duda o de debate respecto a si debía o no proceder con formular acusación, si es que el delito salía de lo expuesto en el 117 de la Constitución Política Peruana. Entonces, en esencia, de lo que se trata aquí es de que la señora Zoraida Ábalos, siguiendo la línea que en ese entonces adoptó el Ministerio Público, fue acusada por el Congreso de la República porque no estaba de acuerdo con el ejercicio de sus funciones. No estaba de acuerdo con la forma en la que se desempeñaba como fiscal de la Nación, en específico por un funcionario público como lo era el señor Pedro Castillo. Pese a que hasta ese entonces, hasta el momento de sucedidos los hechos, ni siquiera había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que delimitara cuál era la forma de actuación del Ministerio Público frente a estos sucesos o frente a estos hechos. Entonces, frente a lo que estamos es a que el Congreso destituyó a la señora Zoraida Ábalos porque el Congreso sí pensaba que se debe investigar. Díganme ustedes si eso no es más bien una invasión de las funciones del fiscal de la Nación o si no es una infracción al principio de corrección funcional. Cada organismo tiene sus funciones, pero no puedes castigar a alguien por no estar de acuerdo con la forma en la que ejerce el cargo. Podrás acusarlo, pero la Constitución
dice por qué tienes que acusarlo o cuál es la forma de acusarlo. Pero no por pensar distinto a ti puedes castigar a alguien de esa manera. Acá he traído una parte del fundamento de la sentencia que salió a favor de la señora Zoraida Ábalos, donde dice, en el informe final de acusación se entiende, tampoco se explica si la función realizada por la demandante en su calidad de fiscal de la Nación estuvo acordando o no con los principios de legalidad e independencia funcional o en una situación distinta, donde lo que se cuestiona es la forma de cómo investigó o la negativa a investigar a un alto funcionario público. De ser así, ya no estaríamos bajo los alcances de una norma constitucional, sino de una norma infraconstitucional, y por ello, de ser el caso, debiera ser investigada por las autoridades correspondientes. Acá lo que trata de decir o trató de decir el juzgado fue Congreso, si es que la fiscal, en todo caso, no está desarrollando bien sus funciones, se retarda, etcétera, o no asume el criterio del Ministerio Público vigente en ese entonces, que no fue el caso, por si acaso, que le investiguen los órganos competentes del propio Ministerio Público, pero no le inhabilites como lo has hecho. Mucho menos si es que la estás inhabilitando porque estás en desacuerdo con su facultad o con la decisión de no investigar, porque fue el criterio del Ministerio Público. Y eso muy acorde con la forma en la que se expresó uno de los congresistas, Bustamante Donaire, he recortado aquí, del propio portal del Congreso, donde Bustamante Donaire decía, ¿no? Manifestó que no hay nada personal contra el exfiscal. Por el contrario, se trata de una investigación objetiva que busca sentar precedentes para que en el futuro los fiscales de la nación sepan que tienen que investigar a todos los funcionarios que han cometido una infracción o delito, inclusive al propio presidente de la República. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo traduzco esto en que, por si acaso, si no investigas, cuando te decimos, te vamos a destituir. Me parece más una amenaza que una declaración propia de un funcionario, como lo sería un congresista. Como cereza del pastel, este año el Poder Ejecutivo puso una demanda de conflicto competencial contra el Legislativo, justamente pretendiendo que el Tribunal Constitucional establezca cuáles eran los supuestos en los que el Ministerio Público podía investigar y acusar al presidente de la República. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional en el expediente 6-2024? Dijo, fundamento 93, el presidente de la República puede ser acusado durante su mandato únicamente por los supuestos expresamente establecidos. ¿En qué artículo? En el 117. Es decir, traición de la patria, impedir el funcionamiento del Parlamento, el JNE, entre otros. Ahora bien, este alto tribunal coincide con las partes en que del texto fundamental se deriva una prohibición dirigida al Congreso de acusar al presidente de la República durante su mandato por conductas ajenas a los supuestos establecidos en el 117. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? Una vez concluidos estos actos de investigación, y en caso de la posible imputación versare sobre materias distintas al 117, se suspenderá el procedimiento respecto del presidente de la República hasta que concluya su mandato. Suspensión que no impide que el Congreso pueda ejercer su atribución de declaración de vacancia por incapacidad moral. Entonces, el procedimiento parlamentario de acusación constitucional que se inicia en contra del presidente debe referirse únicamente al 117. ¿Qué nos ha dicho acá el Tribunal Constitucional? Dos cosas. Primero, el presidente no puede ser investigado y acusado en un procedimiento parlamentario saliendo de los márgenes del 117, en específico delito de traición a la patria. Si es que el Ministerio Público de oficio encuentra o toma nota de la posible existencia de otro delito, entonces puede realizar diligencias preliminares que el Tribunal Constitucional además ha limitado. Y luego de eso, debe hacer qué cosa? Suspender la investigación. ¿Qué hizo la señora Zoraida Ábalos? Suspender la investigación. A tal medida que el ponente de la sentencia, el señor Hernández Chávez, fue materia de un titular porque dijo que el Congreso se equivocó a inhabilitar a Ábalos y que además Benavides, la
La anterior Fiscalía de la Nación se excedió también en, en las funciones o las investigaciones que estaba haciendo contra el presidente Castillo. Bueno, lo cierto es que estos son solamente 3 casos, pero hay un montón donde es frecuente, usual, casi ya una tradición que se denuncie la vulneración del debido procedimiento en sede parlamentaria. Y esto, en lugar de que el Congreso pueda tomarse un momento para reflexionar y revertirlo, pues parece que cada día se agrava más. Y este es el Congreso que tenemos. En julio de este año, el Congreso ha llegado solamente al 3% de aprobación. Está compitiendo ahí un poco con la presidenta. Lo peor de todo es que el año que viene tenemos que elegir 190 parlamentarios, no solamente 130. Si esto nos ha pasado con 130, no sé qué será cuando nos toque lo otro. Pero definitivamente nos invita a hacer una reflexión respecto a nuestra responsabilidad en la elección de nuestros representantes. Esperemos que el panorama mejore. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por tu exposición. Te quedo muy agradecido en nombre de Cátedra. Bueno, tú eres parte de Cátedra. Bueno, ahora veremos quién desea preguntar, si quiere alguna pregunta. Todas las personas, por favor, lo pueden hacer. Si alguien quiere preguntar. Bien, Vanessa, mientras de repente alguien se anima, en principio yo quedo gratamente sorprendido de que una persona de tu edad haya buceado temas históricos de lo que yo considero es una materia que debiera ser obligada en las maestrías de Derecho Constitucional, que es la historia, ya sea del derecho procesal constitucional peruano o historia de la jurisdicción constitucional en el Perú. Muy aparte de lo que es la historia constitucional del Perú, ¿no? Porque creo que hay mucha materia para estudiar las dos cosas. Cuando tú empezaste a exponer el tema de los problemas que hubo respecto del Tribunal Constitucional, que el gobierno de Fujimori, que prácticamente impulsa la Constitución del 93, en la que no tenía que estar el Tribunal Constitucional por si acaso, pero que después por muchas presiones termina poniéndose al Tribunal Constitucional en la Constitución del 93, se hace, desde mi perspectiva, y lo podríamos conversar en otro momento, diseñando de mejor manera la jurisdicción constitucional respecto de lo que estaba en la Constitución de 79. Y la mejor prueba de que estaba mejor diseñado es que el propio gobierno torpedea y le da en la línea de flotación al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional no pueda funcionar. Y efectivamente hizo una serie de modificaciones, mejor dicho, de establecimiento en su ley orgánica del Tribunal Constitucional en el tema de las mayorías y prácticamente canceló su posibilidad de declarar la inconstitucionalidad. Había dos miembros del tribunal que has mencionado tú, que yo ni siquiera los mencionaría porque son innombrables para la historia de la jurisdicción constitucional, porque era gente digitada por el señor Montesinos y gente encargada de sabotear permanentemente el funcionamiento del Tribunal Constitucional, hasta que finalmente derivamos pues en la destitución de los magistrados y que fueron repuestos mañana más tarde por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso magistrados del TC versus Perú, ya con el gobierno de Valentín Paniagua. Entonces yo he quedado gratamente sorprendido de que hayas traído a colación eso como una introducción y me parece muy excelente, ¿no? Los jóvenes, yo enseño algunos cursos en alguna maestría de Derecho Constitucional y están pensando en cualquier cosa menos en estas cosas que son importantes. Punto primero. En segundo lugar, sí, pues las cosas que has expuesto tú respecto de estos comportamientos de nuestro Congreso cuando se trata de ir hacia un antejuicio y de ir hacia un juicio político, es en realidad sin control. No tiene parámetros de ningún tipo, empezando porque no hay nada tipificado y entonces es un terreno fértil para la arbitrariedad, ¿no? Sin importar si los que están sometidos al proceso nos sean simpáticos o no,
es un proceso arbitrario. Yo simplemente quiero decirte que en el caso del impeachment en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, recordamos el impeachment al que fue sometido Nixon por el caso de las escuchas en un Congreso demócrata y bueno, terminó renunciando por no someterse al impeachment, obviamente, porque obviamente seguramente lo hubiesen sacado de la presidencia y hubiese perdido lo que más le preocupaba anecdóticamente a Nixon, los privilegios de ser un expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, prefirió la renuncia y mantener sus privilegios de presidente. Después tenemos a Clinton por el caso Levinsky y después tenemos a Trump también, que estuvo cerca de un juicio político. Pero yo quiero de repente es mucho soñar, ¿no? O sea, o a veces a uno es tildado de que es pro-yanqui, quiere imitar a los Estados Unidos. No, la historia constitucional de los Estados Unidos, todo el mundo la debiera estudiar, al margen de que estemos o no de acuerdo con el comportamiento de sheriff que tiene los Estados Unidos a todo el mundo, ¿no? Al margen de eso, su historia constitucional es notable, es realmente una revolución lo que hicieron entre 1776 y 1787, en que firman la Constitución en Filadelfia, fue una revolución, o sea, fue una vuelta a la tuerca en la historia constitucional. Hicieron de la nada un gobierno federal, hicieron de la nada lo que es una constitución escrita, y lo mejor de todo es que lo hicieron con toda la tecnología teórica de los franceses, y que los franceses no supieron ni siquiera utilizar su propia teoría, pero las 13 colonias sí la utilizaron muy bien y establecieron, bueno, después el gobierno de los Estados Unidos con un gobierno federal, un Senado, diputados. Pero lo que quiero resaltar, soñando un poquito, es porque quien preside el impeachment a cargo del Senado en los Estados Unidos es el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Él se sienta, preside al Senado, ¿no? Los senadores incluso hacen un juramento especial cuando entran a ese juicio político, ¿no? Porque es una cosa seria, o sea, vas a poder sacar del cargo al presidente de los Estados Unidos, eso es una cosa severísima, excepcional. Y entonces van los senadores y hacen un juramento especial para esa reunión, pero lo que yo quiero resaltar es que quien preside es el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. ¿Pero para qué? Precisamente para garantizar un debido proceso en el marco de ese juicio político, ¿no? Aquí lo más vergonzoso para la historia de nuestro Parlamento, porque toda la historia también debiera ser para el Parlamento, ¿no? Así como hay una historia del Poder Judicial, del Ministerio Público, también hay una historia del Parlamento, fue lo que tú señalaste, ¿no? Lo vergonzoso fue que muchas de las personas siendo congresistas le cursaron una carta a los magistrados del Tribunal Constitucional para decirles, cuidado con que declares la inconstitucionalidad de la ley de la interpretación auténtica que permitía la reelección del señor Fournier. Cuidado. Obviamente no le hicieron caso, hubo un fallo histórico ahí en un proceso de inconstitucionalidad como un gesto histórico, no como otra cosa, porque jurídicamente eso era imposible, pero un gesto histórico, lo que hicieron fue pues declarar la inaplicación de la ley de la reelección para el ciudadano Fujimori. Y esos magistrados que históricamente firmaron ese fallo, que está en una vitrinita ahí en el local que tienen en el centro de Lima, con un fallo histórico, se estaban suicidando, pero es un gesto histórico, ¿no? Es decir, prefirieron la historia a la quincena. Es un honor alto para esos magistrados que, que tuvieron ese gesto, ¿no? Y después, cuando ellos fueron sometidos al juicio, ¿no es cierto?, ante el Congreso, quienes los juzgaron fueron quienes enviaron la carta notarial, ¿no? Entonces, fue atroz. Y eso está mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana. Y ese es tal vez lo más ignominioso que ha tenido, como de las historias de estos procesos, el Congreso, ¿no? Obviamente, en la época de un gobierno tan autoritario como el que se convirtió Fujimori luego del golpe de Estado en 1992. Después, una serie de imprecisiones que todos bien has notado, y creo que es una tarea, sí, de hacer una reforma de la Constitución seria, no un cambio de Constitución, sino una reforma seria, es definir esto, porque si no, cualquier rato alguien estornuda, no me gusta tu estornudo y te acuso de algo o te someto a un antejuicio y la figura presidencial a cargo del Congreso sencillamente se debilita, ¿no? ¿No? Se debilita. Entonces,
Yo te agradezco la exposición, he querido hacer esa reflexión, no sé si alguien desee participar, nosotros encantados de escucharlos. Por alguna... Gracias, doctor. En caso de que estén un poco tímidos los asistentes, sí quisiera acotar a lo que usted dijo, porque acá veo dos cosas, ¿no? Primero, yo sé que hay un montón de cuestionamientos, sobre todo al día de hoy, contra la Corte Interamericana, pero dense ustedes cuenta de que cuando hemos tenido un régimen autoritario, digan lo que ustedes digan, como lo fue el del presidente Fujimori, que se iba contra todas las instituciones si es que no opinaban como él o no le servían a sus decisiones, fue la Corte Interamericana la que finalmente pudo salvar algo de la democracia que ya no teníamos. Eso es lo primero. Y lo segundo es justamente lo del impeachment, porque si es que ustedes revisan el fallo del Tribunal Constitucional sobre las investigaciones del presidente de la República, que ha generado un montón de controversia, ni siquiera los propios magistrados que han firmado están de acuerdo en cuál es la forma de gobierno peruano. Es decir, si tenemos un presidencialismo o es presidencialismo atenuado, presidencialismo mixto con instituciones del parlamentarismo, no hay acuerdo. Y los Estados Unidos de América podrán ser todo, pero en lo que jamás creo que han fallado es en haber redactado su constitución política, porque ellos se han servido, sí, de las instituciones francesas, pero por lo menos han tenido en cuenta cuál era su historia y cuál era lo conveniente para su historia y para seguir escribiendo su historia. Y de acuerdo a eso se ha escrito también la Constitución de 1787. Lo que difiere del caso peruano, ¿no? O sea, en el Perú agarramos un poco de acá, un poco de acá, pegamos, 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 y entonces la Constitución ese es un retazo de todo lo mejorcito, entre comillas, que hemos encontrado, pero que incluso si es que sería un presidencialismo, como lo dice el ponente Hernández Chávez de este caso, entonces peca de burlarse del propio presidencialismo, ¿no? Porque investigaciones, acusaciones, bien, de juicio a un presidente, eso no se ve en los Estados Unidos, a menos que sea un impeachment, como usted bien lo dice. Entonces, pues, quizás este también es el motivo por el que muchas personas dicen necesitamos una nueva constitución, porque no toma en cuenta la realidad histórica. Lo cierto es que sí, muchos años el Tribunal Constitucional también se ha encargado de emitir jurisprudencia y de algún modo legitimar el texto con el que contamos actualmente, pero eso, el sentir de las personas también es real, porque hemos tomado instituciones que ni al caso, y hemos hecho de todo una mazamorra que pues al fin y al cabo nos genera los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, bueno, no, creo que todavía no hay participantes, pero me encanta el tema histórico a mí, porque yo considero que si alguien quiere preciarse de ser constitucionalista o de conocer un tema constitucional en el Perú, tiene que conocer la historia, ¿no? Nosotros, este, lo que sucede es que a lo largo de la historia, entre estas cosas pendulares que hemos tenido, Rodrigo, ahorita te doy el uso de la palabra, termino con esta intervención. Es lo que sucede es lo siguiente, Vanessa, ¿no? Nuestro momento constituyente fue demasiado accidentado, ¿no? Vinieron a darnos la independencia, muchos ni siquiera la querían, como no la querían también las 13 colonias en el norte de América, separarse de la madre patria Inglaterra. Ellos eran ingleses. Entonces ellos obtienen se liberan se desvinculan de Inglaterra antes que independizarse por un tema económico, les afectaron el derecho a la igualdad en cuanto a impuestos y eso sencillamente no les gustó y rompieron el cordón umbilical. En el sur, nosotros no tuvimos en el Perú, lamentablemente, al momento de la independencia, no teníamos ningún tipo de experiencia de Estado. Nuestra población en perspectiva, o mejor dicho, en retrospectiva, había sido gobernada siempre por un inca, una sola figura. Y eso hay que asumirlo así. Y era un sistema productivo y distributivo, pero a cargo de un inca, de un gobierno muy centralizado con pocas personas. Esa misma población después recibe el gobierno virreinal del virrey, del segundo rey, otra figura, solamente que con el concepto ahora patrimonialista del Estado.
no había experiencia democrática de representación en lo más mínimo. Ahí viene la independencia. Y la independencia es la forma como nosotros copiamos, cómo vamos a hacer como Estado, ¿no? Y ahí es donde San Martín, acabo de enseñar un curso en ese tema, cuando San Martín ya no puede más proteger la independencia del Perú, ya no puede sostener más la independencia del Perú frente a los peruanos, a que no sabían absolutamente nada de cómo iban a organizarse. San Martín estaba muy consciente que lo único que conocía nuestra población era una figura que mandaba. Y ahí es donde se aloja la figura del presidencialismo, mirando hacia arriba de lo que ya era la Constitución americana, estableciendo el presidencialismo en el gobierno federal y que era un país que desarrollaba a pasos agigantados y se lo atribuyeron a que había un presidente, ¿no? Y es lo que más se asemejaba para poder gobernar. Por eso es que San Martín se atreve a proponer traer un monarca, porque decía, no hay otra forma. Esta gente, disculpen, o sea, estos peruanos no pueden gobernarse si es que hay alguien que lo dirija. Y a partir de esa figura empieza nuestra terrible historia. Tuvimos hasta una junta gubernativa de 3 presidentes. A De la Mar incluso lo mandamos al destierro, después, uf, terrible, o sea, fue el acabose. Hasta una junta gubernativa de 3, no sabíamos qué hacer, ¿no? Después se establece una, una suerte de asamblea de una élite, no de pueblo, para sentar las bases de las constituciones y establecemos las bases de la Constitución de 1822. Y en ese momento San Martín se va y su carta es bien patética y le dice, aquí peruanos os dejo instalada la asamblea. La asamblea significaba lo nuevo, la asamblea significaba aquello que se tenía que asumir como una novedad, porque al presidente lo conocíamos, la figura del Inca, del virrey, y poníamos un presidente y iba a haber un presidente, y aquí les dejo instalada la asamblea. Si ustedes confían en ella, dice San Martín, bien por ustedes y van a prosperar, pero si no pasa eso, van a vivir en una permanente anarquía. Lean la carta de San Martín despidiéndose del Perú y les dice a los peruanos, a nosotros nos dice, les dejo instalada la asamblea, si esto no va a marchar bien, esto va a ser una anarquía. Desde ese momento surge la figura del Parlamento, tenemos la Constitución de 1823, queda en suspenso, no es eficaz porque traemos a Bolívar, lo instauramos como dictador del Perú plenipotenciario para sacar a los españoles del territorio nacional. Bolívar prácticamente impone a una élite hacer la Constitución de 1826 llamada la vitalicia para él y para que él sea gobernante perpetuo del Perú, sale del país porque tiene que atender asuntos en la Gran Colombia, aprovechamos nosotros y hacemos un cambalache, reasumimos la vigencia de la 1823 y hacemos la de 1828 y a partir de ahí nace nuestra historia constitucional. Muy accidentada la independencia, pero ahí ya se figura la figura del presidente, la figura de la asamblea. Y desde ese momento, ¿quién controla a quién? ¿Quién manda a quién? Desde 1828 hasta 1979-80, caudillos, militares vencedores de la independencia, militares perdedores de la guerra con Chile, el tercer militarismo con Velasco, Morales, Bermúdez, y entre eso montoneros, caudillos, golpistas, gobiernos militares, civiles, poquitos, ¿no? Porque el presidencialismo ha sido siempre eso. Y entonces a lo largo de toda la historia había que hacer contrapesos. ¿Quién tiene más poderes? Ah, no, pero si el Parlamento va a cargar, entonces le da al presidente la facultad de disolverlos, ¿no? Entonces ha sido como que te controlo más antes de elaborar un contrapeso institucional, civilizado, tranquilo, garantista, ¿no? Recuerden a San Martín, ¿ah? Por eso cuando yo visité Argentina y visité la tumba de San Martín, ahí en la Catedral de Buenos Aires, y vi su tumba, es mi testimonio personal, yo lloré, lloré porque dije, tenía razón, tú nos viste como éramos y estamos igualitos, en la permanente anarquía. Ahora, si el Perú se sostiene, es porque hay un Perú real y formal, que ese es otro tema que habría que conversar. Rodrigo, te escuchamos. Discúlpame haberme extendido. Rodrigo, ¿te escuchamos? Rodrigo. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera buenas noches a todos, doctores, doctoras.
Quisiera felicitar en primer lugar a Vanessa por una gran disertación que nos lleva a entender uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que es el cómo se maneja el Congreso y, digamos, cómo es la interpretación que también el Congreso realiza. Y justo a eso va mi pregunta. Vanessa, por favor, ¿qué medidas tú consideras que se podría realizar para poder, de alguna manera, controlar la excesiva flexibilidad que se tiene a la hora de que el Congreso pueda interpretar libremente figuras como, por ejemplo, la vacancia por incapacidad moral? Esa sería mi pregunta. Bueno, hay algunas personas que dicen que volver a la bicameralidad es una de las medidas que evitaría que el Congreso incurra en excesos, porque justamente la decisión de los diputados tiene luego que pasar por revisión de los senadores. Dicho de manera simple, va a ser así. Pero yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero en la situación en la que nos encontramos, yo creo muy importante el rol de la judicatura, del Tribunal Constitucional, primero, quien es el encargado de definir el alcance de las instituciones establecidas en la Constitución, de cómo deben interpretarse con alcance también a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sobre todo el rol del Tribunal Constitucional, que muchas veces lo ha dicho, es de pacificación de los conflictos sociales. Si es que no hay acuerdo entre ejecutivo y legislativo para poder resolver sus conflictos de manera más diplomática o dialógica, es el Tribunal Constitucional el que debe resguardar la institucionalidad. Pero creo que no solamente el tribunal debe encargarse de ellos o de ello, sino también los jueces constitucionales. Aunque ha habido mucho debate sobre ello, en una decisión bastante controversial, el propio TC ha dicho en el 2022 que se invaden las competencias del Congreso al abocarse a causas como las de, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero en una realidad en donde no existe consenso dialógico entre los poderes, sino más bien es una pugna de poder sobre quién se impone sobre el otro. Yo creo que el rol del juez constitucional es más que importante. Gracias, Vanessa. ¿Algún otro comentario? En realidad, Vanessa, yo soy hincha de la bicameralidad, ¿no? En la Constitución de 1826 había hasta tres cámaras, ¿ah? La de los censores más, o sea, los tucuiricui de la República, ¿no? Aquellos que tenían la capacidad de censurar absolutamente censores, ¿no? Después, lo que más hemos tenido es bicameralidad, ¿no? Eh, si el presidente de la República puede disolver algo, disuelve Cámara de Diputados, nunca senadores, por si acaso. Esa es, digamos, una ventaja que podría tener. Pero unicameralidad o bicameralidad, si vamos a tener representantes que, para empezar, no son buenas personas, no son buenos ciudadanos y no tienen una educación cívica, esto va a ser lo que San Martín dijo: van a vivir la permanente anarquía, ¿no? O sea, San Martín se dio cuenta perfectamente de qué pie cojeábamos y qué pie cojeamos actualmente, ¿no? Es la anarquía. O sea, a nivel del Perú formal es una anarquía. Aquí lo que no sabemos es cómo este país está de pie con tantos presidentes que van, vienen, se los bajan, cómo está de pie con esa calidad de congresistas, cómo está de pie con las crisis que hay en el Ministerio Público y otras que podríamos mencionar. O sea, cómo está de pie este país. Es por la informalidad. O sea, una economía. Hay un Perú real que viene desde los incas, ese Perú que después estuvo bajo el virreinato, y ese Perú que ahora está después de un Estado con el que no se identifica, con el que no dialoga, y la institucionalidad del país no le interesa a aquel que sostiene esta economía del Perú real, ¿no? Ese es otro tema que habría que hablar en un momento. Bien, no creo que haya más participaciones, no veo que haya levantado la mano a alguien.
Bien, Vanessa, yo, escuchar personas como tú, jóvenes, con estos temas en la agenda personal, como me ha escrito alguien al celular, nos hace pensar que el Perú todavía tiene esperanza, ¿no? Todavía tiene esperanza. Hay esperanza en el país con la gente joven. Yo te agradezco, eh, me enorgullezco de ser tu amigo ahora. La verdad, has hecho una muy bonita exposición. Sigue por esa senda. Tú eres parte de cátedra y en cualquier momento me dices, quiero exponer este tema y salimos a exponerlo. Sería bastante bonito ahora sumergirnos en temas históricos, ¿no? Para entender cómo es que estamos en el estado actual, porque siempre estuvimos así. No habrás notado tú de que el Perú no toca fondo. ¿Sabes por qué no toca fondo? Porque nunca hemos despegado. Nunca hemos despegado. Y si no estamos, no estamos en el fondo. Pues que no tocamos nunca fondo. Entonces, ese es otro tema que habría que conversar históricamente. Hay temas muy bellos en nuestra historia de las que podríamos sacar lecciones para entender lo que nos pasa ahora, como la anarquía que nos anticipó y nos condenó San Martín luego de conocerlos. No hemos cambiado absolutamente nada después de 1821. Intereses particulares, intereses de élite, intereses económicos, gente que hablaba con los españoles, después hablaba con San Martín, hablaba con San Martín, hablaba con los españoles, no le interesaba cómo organizábamos el Estado, pese a que el historiador José Agustín Puente establece y dice, había gente notable en el Perú, gente muy ilustrada, pero lamentablemente no pudieron pasar de la teoría a la acción, como un Hamilton, como un Madison, como un Hyde, como un Washington, Jefferson. Esa gente era muy ilustrada, pero también se batía a espada limpia, ¿no? Y agarraba la pistola y punto. Pero nosotros no tuvimos eso, lamentablemente. Bien, Vanessa, te dejo para que te despidas de todas las personas que te hemos escuchado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por sus palabras y también por su invitación. Y también a todos los que han estado el día de hoy escuchándome. Yo sé que de repente, sobre todo en nuestra ciudad, no se ve mucho de derecho constitucional, no sé por qué. Incluso en mi universidad, la mayoría elige civil o penal como especialidad. Pero yo creo que conocer el derecho constitucional y sobre todo la historia de nuestro país es fundamental. Es fundamental para no solamente sostener el Perú que nos queda, sino también para asegurar un futuro. Esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bien, Vanessa, gracias. Te quedo muy agradecido y a todo nuestro público. Nuestra siguiente exposición, la siguiente semana, 1 de octubre, es el Sistema Privado de Pensiones SOS, Morir Hoy, Vivir Mañana, a cargo del economista Ricardo Castro Ponce de León. Nos encontramos en la próxima semana. Gracias, Vanessa. Gracias a todos los que hemos asistido a esta reunión. Muy buenas noches con todos. Nos despedimos.